Bienvenidos a Fuera de Contexto, un podcast fuera del contexto de la rutina, de lo cotidiano, para ponernos en contexto del acontecer político del país. Poniendo todo sobre la mesa mientras conversamos con invitados de primera. Preparen sus cervezas para que hagamos política, porque si no lo hacemos, alguien lo hará por nosotros. ¡Empezamos! Bienvenidos a una edición más de Fuera de Contexto, este podcast que es traído a ustedes por República. Para mí, José Fernando Arenaguer, es un gusto poder acompañarlos un jueves más para analizar la coyuntura política, no de Guatemala en este caso, sino de Centroamérica, específicamente de El Salvador. Y pues bueno, el fin de semana, de forma sorpresiva, yo estaba tranquilamente comiendo en un restaurante y de la nada mi Twitter empieza a vibrar como loco y un montón de notificaciones porque por razones del trabajo. Yo estoy suscrito a las notificaciones de los tweets que pone la Asamblea Legislativa de El Salvador, el Congreso de Honduras, el Congreso de Guatemala. Y pues de la nada empieza a temblar como loco mi celular. El fin de semana yo dije, qué raro, ¿qué está pasando? Abro el celular y leo un tweet que me impresiona. De hecho, lo voy a buscar y lo voy a leer. Un tuit que mencionaba y decía que básicamente la Asamblea Legislativa estaba desconociendo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Y bueno, qué mejor que tener a una ciudadana salvadoreña y amiga mía, ya la habíamos tenido en su momento de invitada en este programa, en estos micrófonos, para hablar acerca de lo que estaba pasando en El Salvador y específicamente para hablar acerca de ese personaje que, pues a mi juicio, ya se le puede llamar dictador, de Nayib Bukele. En su momento lo discutimos, hablamos acerca del perfil de este político salvadoreño que llega al poder aplaudido por muchos como un político outsider que iba a llegar a revolucionar la política del país, cuando realmente con Adriana justamente hablamos de que de outsider no tenía mucho. El disfraz de outsider es un disfraz que muchos han aprovechado a utilizar para llegar al poder en estos tiempos en los cuales el descontento con la política de los distintos países es tal que ponerte un disfraz de que yo no soy lo mismo que ellos, pero al final sí ser lo mismo, termina funcionando. Pero bueno, no hablo más y pues introduzco a mi amiga Adriana Peralta. Adriana, bienvenida a Fuera de Contexto. Gracias. Para mí fue una sorpresa el sábado lo rápido que pasó todo. El sábado 1 entró la nueva Asamblea Legislativa, que es el Congreso en El Salvador. Entró con la novedad con los resultados de las elecciones de febrero de este año. Que lo que quería decir era que Bukele iba a tener la mayoría absoluta en el Congreso, en la Asamblea, que le permitía hacer prácticamente lo que quiera. Le permite hacer prácticamente lo que quiera. Sin legitimidad, eso sí, pero tiene 2 de 3 poderes de poder del Estado a su control. La sorpresa para mí fue lo rápido que ese mismo día empezaron a hacer los cambios. La nueva asamblea entró a las 2 de la tarde y para las 8 eran 7. Ya tenías todos los tweets y que, por cierto, yo me enteré por ti. Y es que eso fue lo simpático. Yo empezó a vibrar mi celular. Y es que justamente estaba metiéndome ahorita en mi chat de WhatsApp si me ven haciendo algo. Y cabal, vine yo y le mandé a Adriana con palabras que no voy a repetir en voz alta, pero básicamente le estaba preguntando qué es lo que estaba pasando. Y leo un tweet. Exactamente, el tweet lo leí a las 6 de la tarde, que dice: la Sala de lo Constitucional irrumpe en las competencias del órgano ejecutivo, debido a que sus sentencias no se limitan a determinar la constitucionalidad o el cumplimiento de sus parámetros, sino que se vuelven coadministración al girar órdenes para lo cual no están facultados. La actual Sala de lo Constitucional, como la que él antecedió, han emitido sentencias que pretenden coartar, obstaculizar, modular o regular los mandatos constitucionales que se le fueron otorgados a otros órganos del Estado. Los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional actuaron contra la Constitución, poniendo en primer lugar intereses particulares. Y bueno, es un hilo que continúa y son tweets que no están mandados citando a un diputado, son tweets que no están mandados pues citando una iniciativa de ley que se estaba leyendo en el Congreso, sino son tweets que están mandados y publicados de la página oficial de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Entonces, cuando yo leí eso, automáticamente creo yo que pues los latinoamericanos tenemos un chip que nos permite pensar más o menos igual en la gran patria latinoamericana, dirían por ahí. Bueno, igual, es pensar lo peor y acertar. Estamos ya programados para pensar en lo peor. Yo dije, bueno, sí, seguramente es Nayib,
la Sala de lo Constitucional fue uno de los únicos frenos, junto con la Asamblea Legislativa, que le pusieron freno, valga la redundancia, a Nayib cuando estaba con sus desmanes de dictador por razón de la pandemia, imponiendo cualquier cantidad de restricciones. La Sala se le paró a Nayib en varias ocasiones. Pues no sería extraño que Nayib básicamente esté buscando con sus diputados sacar a los magistrados. Entonces, Adriana, para que nos pongas un poquito en contexto, ¿qué pasó el sábado en cuanto a quiénes fueron, por qué esta legislatura y no la anterior la utiliza Nayib o el gobierno de El Salvador para desconocer a los magistrados? ¿Cuántos diputados hay que controle básicamente a Nayib o que sean aliados a Nayib? Y pues bueno, ¿qué organismos del Estado están alineados con el gobierno de Bukele? Todos, todos, todos. Otro contexto muy importante en El Salvador son 84 diputados. ¿Por qué no la legislatura anterior? Porque no tenían los votos suficientes. En El Salvador se necesitan 3 niveles de votaciones para pasar leyes, decretos, cambios constitucionales. El primero son 42 votos, o 43, perdón. El segundo son 56. Y jamás en la historia se había tenido 64, que es la mayoría absoluta. El anterior no tenía los suficientes votos. Es más, no tenía partido político, representación de su partido en la asamblea. En esa nueva legislación tiene la mayoría absoluta entre su partido político y un partido coalición, y unos cuantos diputados más ya tenía la mayoría absoluta. El contexto es cierto, la sala había sido la única que le había puesto paro a Nayib. También hay otro subcontexto. El tema de la fricción entre el Ejecutivo y la Sala Constitucional viene desde el 2011. La Sala ha sido protagonista de muchas resoluciones que le han puesto paro al Ejecutivo. Se puso peor el año pasado con la pandemia. El mensaje para mí de la Asamblea, el contenido del tweet no me sorprendió, porque el discurso de Nayib ha sido considerablemente fuerte en contra de la Sala. El discurso extra era la excusa. Y lo iban a hacer, lo iban a hacer. Y hay otra sutileza que creo que tú no viste. Es el logo de la Asamblea Legislativa, antes no era ese. Si tú ves el logo en Twitter, es medio círculo, un montón de puntitos. Esos puntitos antes no existían, y esa es la representación de que esa nueva asamblea es la representación gráfica de cómo se ha constituido la nueva asamblea, y esa es básicamente la representación del poder gráfico que tiene Nayib en la asamblea. Exacto. Si te fijas, los puntos chiquitos son poquitos. Los grandes son todo el poder que él tiene. Es una manera gráfica de exponer el poder que tiene. Son mecanismos de comunicación orwellianos. O sea, Realmente. es increíble. Y justamente en la cena, hace un rato, pues platicábamos acerca de, bueno, básicamente cómo... Me había puesto un mute. Básicamente, cómo Nayib Bukele ha sido uno de los comunicadores políticos más hábiles de la última época. Y es que desde el principio era así como, bueno, yo entro en tenis y con gorra para atrás a los eventos públicos importantes, a los eventos oficiales, porque quiero conectar con la gente, y ese espíritu como de rebeldía a personas que somos un poco más tradicionales, por muy jóvenes que seamos, nos choca, a mí me choca, me revienta. A mí, quiera que no, y vos me conoces, me gusta un poco la pompa y lo rimbombante en los actos oficiales. Y sí, pero con mucha gente logra conectar y es como, no, él quiere ser como nosotros, él no es un político más, él es uno más de nosotros y lo tenemos ahí como un instrumento. Bueno, él mismo se denomina como instrumento de Dios. Si uno busca el tweet de Bukele, él se llama instrumento de Dios. Pero el punto, regresando al punto, es que para temas de comunicación política, Nayib ha sido muy hábil, al punto que justamente comentaba en cenas últimamente, en comidas con familiares, con amigos, pues he escuchado comentarios de personas que son personas pensantes, que me dicen, no, pero es que la verdad que en El Salvador hay vacunas, y en El Salvador están vacunando a la gente rapidísimo, y El Salvador pues ha manejado súper bien la pandemia, y realmente Bukele lo que quiere es lo mejor para el pueblo de El Salvador, y qué bueno que mandó a todos a fregar otra parte y que está tomando el control de El Salvador. Personas en Guatemala.
Entonces, tenés que involucrarte en una conversación para hacer pensar a las personas de si realmente lo que está pasando en El Salvador es tan bueno como lo hacen parecer. Pero el punto acá, Toral, es dejemos lo que dicen las personas. Lo hábil que ha sido Nayib Bukele para lograr comunicar a nivel internacional y que muchas personas digan, ah, en Guatemala necesitamos un Bukele. Ese es el peligro que yo veo. Como tú sabes, cada día más le agarro más cariño a Guatemala. Cada día más se me sale más chapín que salvadoreño. Es una mezcla bien rara. Pero Nayib es un genio en comunicaciones. Es un genio, le voy a dar eso. Nayib tiene ansias de poder y lo que el sábado se vio es poder puro. Puro, puro, puro. A la par de un discurso que dice, yo estoy haciendo el bien por ti y lo que necesito es quitar a quien no esté a mi favor para seguir adelante con mi proyecto de vida. Que el proyecto de vida básicamente es poder. Está destruyendo la separación de poderes, está destruyendo la República en El Salvador. Todo el poder está concentrado en una sola persona, en un solo partido. Y eso, como tú has visto, me quita toda la paz interior que tengo. Toda me la quita. Porque ya no hay garantías constitucionales, ya no hay ningún ente ante el cual un ciudadano, al ver sus derechos pisoteados por el gobierno, vaya a pedir auxilio. Están dándose muchas cosas que no veíamos, que yo nunca había visto en mi vida en El Salvador. Yo no tengo recuerdos de la guerra, conste, pero yo nunca había escuchado en épocas recientes que renunciaran tantos funcionarios públicos, que alguien abusara del poder como lo están haciendo. Hoy en redes sociales, por ejemplo, están circulando memorandos acerca de gente que está siendo despedida injustamente y sin ninguna justificación de muchas dependencias gubernamentales. Todo, no dejaron entrar a la prensa a la Asamblea Legislativa en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Es un absurdo, un poder manifestado a ya tenemos el poder, vamos a hacer lo que queramos. Y lo que nos sentimos es indefensos. Este tipo viene con una planadora. ¿Qué va a hacer mañana? No lo sabemos. ¿Qué no va a hacer? ¿Qué va a respetar? ¿Va a soltar el poder? ¿No va a soltar el poder? ¿Va a desdolarizar? No se sabe qué puede hacer una persona en qué momento, porque no hay ni una garantía ya de la separación de poderes, no hay ningún freno que tenga. Ahorita vamos a retomar este tema, solo a mí algo que me impresionó, pero que fue, o sea, de verdad fue la gota que derramó el vaso de mi indignación el sábado en la noche, fue este video que Nayib publica justo después de que los magistrados fueron destituidos y fueron nombrados los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional. Eh, no fueron nada, a ver, no fueron ni siquiera pues cuidadosos con las formas para que no se viera que había una triangulación entre la Asamblea Legislativa, la mayoría de la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo para sacar por la borda a los magistrados. Fueron claros y pelados, al punto que pues minutos después de que se nombraron los nuevos magistrados, Nayib publica en su Twitter este video. Este es un momento histórico. Es un punto de quiebre entre lo viejo y lo nuevo. Después de todo lo que hemos vivido, este es el rumbo que por tantos años habíamos esperado. Se respira un aire diferente. Ese es el discurso de Bukele, que él es el Mesías, él es el Salvador, y él tiene todas las herramientas y la oportunidad de cambiar El Salvador, y que por favor denle el poder, quieranlo o no, y que él va a decir lo mejor. Y aquí es donde cuando uno empieza a conversar entre salvadoreños, está las personas que están escandalizadas como yo, y yo me estoy evitando todas las expresiones que quiere sacar mi corazón. Están las personas que genuinamente le creen.
Esta otra cosa que también me horroriza es la cantidad de personas que no saben por qué la separación de poderes es buena. Entonces, se ha destapado una cantidad de carencias en El Salvador que las aprovechó Nayib. Y ahora no se sabe nada, no hay ninguna garantía de cómo una nación, una sociedad vaya adelante si dependemos del capricho de una persona. Eso es lo que pasa. Ariana, y que al final de cuentas es justamente eso. Pues bueno, si ustedes quieren meterse a profundizar y a ver exactamente cuáles fueron los pasos que se fueron dando el fin de semana para destituir a los magistrados, nombrar a los nuevos magistrados General. y al fiscal general, pues pueden irlo a buscar a las noticias. El podcast está más para analizar qué fue lo que pasó y la perspectiva de Adriana como una salvadoreña, pues indignada por lo que, por lo que sucedió. Aparte, nada, Adriana, que ahorita estoy enojada, pero también lo que se siente es mucha desesperanza de que no se ve por dónde se vaya a mejorar, de que solo estamos entrando ahorita bajando, 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 bajando. Adriana, y que sabes, o sea, creo que, a ver, en un momento dado, y tú lo recordarás en noviembre del año pasado, que fue justamente después de eso que tuvimos una conversación en noviembre del año pasado cuando fueron las protestas en Guatemala con razón del presupuesto. Fue una protesta que causó mucha polémica, causó mucha polémica la protesta, eh, incluso dentro de grupos de personas que piensan similar. El primer podcast que hicimos. Sí, ese fue el podcast que hicimos. Eh, a ver, siempre llega un punto en el cual yo en ese momento, y contigo, pues fue claro, y te compartí la experiencia de lo que pasé en la protesta, y contigo me quebré, y fue una especie así como de desconsolación, de impotencia que llega a sentir uno de no poder hacer nada, pero a ver, no es no poder hacer nada por no poder venir a agarrar y levantarte en armas en contra del gobierno, porque por un lado, esa resistencia pacífica, no violenta, y por ahí el levantamiento en armas es una broma, pero esa resistencia pacífica, no violenta que se puede ejercer en contra de un gobierno, pues sí, una golondrina no se verana. Y eso es el punto en el cual uno se llega a sentir solo a veces porque es como, bueno, mucha, o sea, lo que está pasando está mal, pero a veces uno termina pues predicándole a los mismos y al final uno termina con una especie como de discurso de autoconfirmación con las mismas personas con las que uno ya piensa similar. Pero lo importante acá es transmitirle el mensaje a otras personas de Guatemala, pero particularmente de El Salvador, que piensan que lo que Nayib Bukele está haciendo está bien y pues plantearles el escenario que se puede desencadenar de, bueno, tal vez las primeras 2 semanas, el primer mes, los primeros 2 meses, puede que vayan a ser color de rosa y que se vayan a ver cambios, pero basta ver para atrás y basta revisar la historia de cualquier país en el cual, de cualquier gobierno en el cual el poder ha estado concentrado, no en las manos de una sola persona, pero en las manos de un grupo que le rinde cuentas y le rinde pleitesía a una misma persona, y la evidencia es abrumadora de que efectivamente el poder absoluto Corrompe absolutamente. corrompe absolutamente, y no solo corrompe absolutamente, el poder sin ningún tipo de límite, como el que básicamente concentra Nayib Bukele hoy por hoy en sus manos, literalmente somete a la mayoría de habitantes, a todos los habitantes, de hecho, a todos los habitantes de un país, a los designios del grupo que gobierna. Así de sencillo. No hay ningún contrapeso. Y esa es una cosa que me puse a plantear un día de estos, del sábado para acá. ¿Cómo se transmite esa idea? ¿Cómo le explico a alguien cuando me pregunta por qué lo de El Salvador está malo? Yo he llegado a decirle como, es porque estamos viendo como que todo lo que pasó antes era la preparación para la primera página de una dictadura. Vean la historia de qué pasó en República Dominicana, en Nicaragua en los 70s, en El Salvador en los 30s, en cualquier país de Asia que ahorita está dominado por un solo partido, en Venezuela. Revisen la historia. Si nos va bien, nos va como Ecuador. Si nos va bien, con mucha suerte nos va como Ecuador. Revisen la historia. Estamos viéndola de nuevo.
Eso es lo que yo les estoy intentando explicar, que me pregunta, pero tampoco es tan malo, o sea, mira, están bien. No, no, es terrible. Las puertas que abre, que el poder está concentrado en una sola persona, son de terror. Son de terror porque tienen sus manos solo en el caso que, Dios no lo quiera, desdolarice. ¿Y la inflación qué? ¿Qué va a pasar con gente de 70, 75 años que se le va a ir al cielo la inflación? ¿Cómo van a vivir? Eso solo por el aspecto económico. Los bonos de El Salvador ya cayeron. Cuando se destruye la relación con los Estados Unidos, que no hemos ni tocado todas las reacciones internacionales, y nos empiezan a mandar deportados. ¿Va a aumentar o no va a aumentar la violencia por falta de empleo? ¿Qué pasa si esos deportados ya no le pueden mandar remesas a sus familias? ¿Qué pasa si no aprueban otra vez el TPS, que no lo van a aprobar, no lo aprobaron hace unos años? Todas las cosas internacionales que necesitamos por la decisión de una persona. ¿Qué pasa si bien quiere un día ya dejar de comerciar con Guatemala? El mayor aliado comercial de El Salvador no es los Estados Unidos, es Guatemala y viceversa. Todas las acciones que uno depende el día a día de una población entera, dependemos de uno. Ariana, y eso es un punto muy importante. Y el siguiente paso no me extrañaría, esperemos que no pase, pero no me extrañaría que el siguiente paso lógico sea buscar la forma de reformar la Constitución. Reformar la Constitución porque las circunstancias lo hagan aconsejable, de que el presidente pueda quedarse por un tiempo indefinido en el poder, o buscar mecanismos ágiles de reelección. Porque al final es el mismo manual, cuando uno revisa la historia, es el mismo manual que utilizan todas las personas que se han perpetuado en el poder y que utilizan todos los políticos latinoamericanos que se han perpetuado en el poder. Hugo Chávez, Daniel Ortega, por mencionar un par, es exactamente la misma dinámica. En el caso de Hugo Chávez, pues es mucho el parecido entre Nayib y Hugo Chávez y la forma en la que Hugo Chávez llega al poder. Hugo Chávez llega al poder diciendo que él era la tercera vía. Él no decía que era socialista. Él llega al poder diciendo que él era la tercera vía y que no era ni de izquierdas ni de derechas, sino era la tercera vía. Pues resulta que la tercera vía es la que tiene a Venezuela sumida en el socialismo en el que está sumida hoy por hoy. Y no me extrañaría que el caso de El Salvador, y espero y quiero que no sea así, pero pues mis deseos pueden ser muchos, pero la realidad es otra. Y la realidad de que nos enfrentamos es justamente un sistema en el cual, y esa es la razón por la cual en República, en Fuera de Contexto, estamos haciendo un podcast sobre la importancia de la República. Porque como bien ponías tú un tweet citando a una tu amiga, la República no se negocia. No, Y eso es lo que no. pasó en El Salvador. Eso es Y lo que eso, pasó en El Salvador. perdón, Y eso es lo que pasó en El Salvador. eso es lo que ya no tenemos, una república. Y eso es de las cosas que yo digo, y tú sabes cómo me encanta comunicar la libertad, pero hay que hacer un énfasis en explicar en básico por qué hay que tener separación de poderes. ¿A qué sirve cada uno? Y no explicarlo en un caso hipotético complicado. No, 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 no. Porque yo cuando me levanto aseguro que yo voy a poder tomar las decisiones para encontrar mi felicidad y buscar mi sustento. ¿Y por qué eso depende que hayan tres poderes en el Estado? Ariana, y es que el mejor ejemplo es lo que pasó en El Salvador y cómo está Guatemala. Y ojo que son dinámicas completamente distintas. Porque a mí, tú dijiste que te sorprendió lo fuerte, lo duro y lo claro que llegaron a cambiar todo esto. Acuérdate, la personalidad del salvadoreño es mucho más directo que el guatemalteco, pero aún así nos sorprendió lo directo que fue. sí, y es un buen punto. A lo que iba es que lamentablemente siempre surgen oportunistas, ¿verdad? Y pues muchas personas, muchos guatemaltecos, particularmente afiliados a ciertos sectores, que no voy a decir qué sectores son, empezaron a decir que lo que había pasado en El Salvador era exactamente lo que había pasado este año con las cortes en Guatemala, intentando desconocer la autoridad de los magistrados actuales de la Corte de Constitucionalidad, y son contextos completamente distintos. Sin embargo, hay un punto muy similar. Hay un diputado, el diputado Jorge Castro, que fue uno de los diputados más activos en la sesión de la Asamblea Legislativa de El Salvador el fin de semana, que dijo: por ahí también escuché que de las decisiones que tomemos tenemos responsabilidades. Casualmente vi este mensaje: los diputados representan al pueblo y no están ligados a ningún mandato imperativo. Cita textual de lo que dijo el diputado Jorge Castro. Esto que él hablaba, en lo que básicamente reconocían que su poder era absoluto y que no son responsables por las decisiones que ellos tomen,
es exactamente lo mismo que la magistrada Gloria Porras expresaba en sus resoluciones cuando ella era magistrada de la Corte de Constitucionalidad. Y fue precisamente gracias al presidente que ella misma sentó que esa resolución lo usaron en su contra y ella no pudo tomar posesión. Porque básicamente lo que estaba pasando con la Corte de Constitucionalidad en la legislatura anterior, que yo no meto mis manos al fuego por esta Corte, por la Corte de Constitucionalidad que recién se juramentó el 14 de abril, pero lo que pasaba con la magistratura anterior de la Corte de Constitucionalidad era justamente que ellos creían que su poder era absoluto y que podían básicamente emitir sentencias y encima legislar sobre todos los temas y legislar constitucionalmente, casi que reescribir la constitución sobre todos los temas que a ellos se les antojaba. Sin embargo, hoy estamos en un escenario distinto. Estamos en un escenario en el cual el Congreso de la República y el presidente de la República están alineados. El presidente de la República tiene pues buena parte de los diputados del Congreso de la República apegados a lo que han denominado la alianza oficialista. Y la Corte de Constitucionalidad es una Corte de Constitucionalidad que nombró el Congreso de la República, ha llegado el presidente de la República, pues que obviamente, ¿cómo no va a ser allegado a sí mismo? Y otros, y de ahí la Universidad de San Carlos, el Colegio de Abogados y la Corte Suprema de Justicia. El punto es, y la reflexión aquí es, tenemos que estar vigilantes porque cuando el poder se concentra en manos de un grupo de personas que son aliados, pues hay alto peligro de que esos pesos y contrapesos dejen de existir. Adriana, un mensaje final antes de que terminemos el programa. ¿Perdón? Un mensaje final antes de que terminemos el programa, te digo. Para los chapines, no todo lo que brilla es oro, y definitivamente los mensajes son muy bonitos, muy bien hechos, pero es poder concentrar en una persona, y eso no es bueno para ninguna nación. Los vecinos, mi querido país, lo está haciendo muy mal. Y no hay que copiar lo que está haciendo el vecino. La grama no es más verde en el otro lado en este caso. Definitivamente. Para mis compatriotas, esto apenas empieza. Esto apenas empieza. Y hay que estar del lado de los principios, porque sin ellos vamos a perder rumbo más de lo que ya lo perdimos. Y cuando lo empecemos, Dios quiera retomar, tenemos que tener principios de la mano o nos podemos ir en otro hoyo. Adriana, muchas gracias por acompañarnos en Fuera Contexto y pues sí, a defender la República en El Salvador. Exacto, defender eso nos toca.